están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, miércoles, feriado. Nosotros estamos acá para acompañarte en esta noche aquí en el canal de la ciudad, contándote todo lo que sucedió en el día, el análisis de la semana, la política, la coyuntura. Tenemos mucho para contarte. Está por regresar la misión del que encabeza Martín Guzmán de Washington, de las primeras reuniones con el Fondo Monetario Internacional. Supuestamente va a haber información sobre los avances de este posible acuerdo en el Congreso de la Nación, donde además en el Congreso de la Nación siguen pasando cosas, ¿no? Porque ya al tema que tocamos ayer, la separación de 12 diputados del bloque del radicalismo, después se conoció que los dos diputados liberales, el caso de José Luis Esper y Javier Milei, también armaron un monobloque cada uno. Por eso hay que ver cómo se van comportando, si eso responde a diferencias de criterios respecto a cómo encarar la actividad parlamentaria, diferencia de criterios, cómo votar en el Parlamento, o solamente corresponde o responde a una situación de interna que no va a verse reflejado en el voto de la oposición. Eso habrá que esperar para saberlo. Es muy posible que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no se trate de acá al 31 de diciembre, no va a haber tiempo, quizás estemos en el verano cubriendo esa noticia que para muchos es vital para la recuperación de la economía argentina. Tema COVID, no lo vamos a tratar en profundidad hoy en el programa, pero es importante. Jair Bolsonaro, el presidente del Brasil, hoy suspendió la cumbre de Mercosur, de presidente del Mercosur en Brasilia, por la variante Omicron. De todas maneras, hay mucha bronca en Brasil por la presencia de Lula, que va a estar este viernes en el acto de Plaza de Mayo, donde va a estar encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Al margen de esto, en Brasil, la pelea se da entre el gobierno federal, que no quiere ni siquiera poner un pasaporte sanitario para controlar el COVID, y algunos gobernadores estaduales. Hoy lo hizo el gobernador del estado de San Pablo, que dijo, si el 15 de diciembre no hay un pasaporte sanitario que demuestre las vacunas completas a las personas que vienen del extranjero hacia Brasil, en los aeropuertos internacionales de San Pablo lo vamos a pedir. ¿Por qué te cuento esto? Porque estamos en la previa de un gran debate que se viene en la Argentina, al margen del FMI, al margen de la situación económica, al margen de los 20 años del 10 de diciembre que se cumple dentro de poco y de todo lo que eso tiene que ver con las organizaciones sociales y la situación socioeconómica del país. El debate respecto a la utilización o no del pasaporte sanitario en la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que viene a ponerse en marcha a partir del 21 de diciembre, créeme que va a estar bastante álgido, y ese va a ser uno de los temas que vamos a hablar con una persona, un dirigente político de la provincia de Buenos Aires, Paco Duradoña, que además fue intendente de Areco, va a estar con nosotros. Vamos a hablar con él sobre el futuro del Frente de Todos, sobre el kirchnerismo, Cristina, Alberto Fernández. ¿Qué le queda para crecer o para recorrer al espacio oficialista y cuáles son los errores que ha cometido? Y además vamos a hablar de educación, Vamos a hablar en el segundo bloque de la situación económica. Tus hijos están terminando las clases. Un año dificilísimo, 2 años dificilísimos, donde la educación a distancia, cuando haces la cuenta de la cantidad de días que estuviste de modo presencial y a distancia, seguramente ganó la educación a distancia. Y en algunas provincias del interior ni te cuento. Bueno, todo eso va a tener serias repercusiones en el sistema educativo, en la calidad educativa que reciben nuestros hijos, y lo vamos a estar charlando en la segunda parte del programa. Bueno, todo esto hasta las 23 acá en el canal de la ciudad. Quédate. En este momento el que está en riesgo es el no vacunado, ese es el que tiene que cuidarse más. Tenemos los vacunatorios abiertos y disponibles sin turno, y vamos a hacer vacunaciones itinerantes en las plazas también. Había habido una emisión de acciones clandestinas, absolutamente clandestina, que la suscribió Macri. No es la situación de la década del 70 o la década del 80, ¿no? Donde con conseguir un trabajo ya se salía. El 50% de la sociedad más pobre en términos generales depende hoy de programas sociales. Bueno, como lo dije en la presentación, está Paco Duradoña con nosotros. ¿Cómo te va, Paco? Bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Feriado, valoramos mucho tu presencia en el estudio. Dirigente peronista, ¿no? ¿Kirchnerista todavía? Sí. Se puede decir. Sin embargo, sos una de las voces más disonantes de ese espacio. Por lo menos te animás a marcar algunas críticas, que hay que decirlo, y no van desmelo de ese sector de la política, son pocos los que se animan a discutir a Cristina o a Alberto o las directivas que vienen de los que manejan el poder. Bueno, es una lógica muy propia del esquema orgánico que tiene
y vertical que tiene el peronismo. El peronismo, claro. Pero eso no significa que uno no pueda hacer planteos y expresarse y manifestar lo que entiende debe ser en este momento un cambio sustancial, no solamente por la coyuntura del gobierno, sino nuestra fuerza política está encerrándose cada vez más en un pequeño espacio territorial, que es el espacio del AMBA o del conurbano o de los grandes núcleos urbanos, abandonando una agenda riquísima y fundamental para el desarrollo de la Argentina, que tiene que ver con el siglo XXI, que está en el interior, que tiene que ver con la producción, con el desarrollo, con una redistribución poblacional. Argentina es el país del mundo de mayor concentración poblacional en grandes ciudades, del mundo. O sea, no hay otro país como la Argentina que tenga tanta población. El 90% de la población argentina vive en las grandes ciudades. Y tenemos una superficie extensísima, el 8º país del mundo en superficie, pero además tenemos una posibilidad de generar riqueza de lo que hoy el mundo está demandando: alimentos, energía, minerales. Tenemos una posibilidad de aplicar tecnología, porque si hay alguien que es líder en el mundo en tecnología para agregarle valor, es el campo. Y el campo no es solamente la mesa de enlace, es decir, que no es que si nos peleamos con un sector del campo representado por la mesa de enlace por X motivo, eso significa una enemistad permanente con todo el interior de la Argentina. Bueno, son cuestiones que hay que plantearlas y que creo que este momento, después de una derrota electoral, quienes somos dirigentes y que tenemos la libertad para hacerlo, si no estuviésemos haciendo estos planteos y expresándolo, estaríamos cometiendo un error muy grueso. Ahora, incluso en la época de Carlos Menem, que era, hablando de la historia del peronismo, ¿no?, llega a la presidencia gobernando una pequeña provincia. La Rioja era una provincia con poco peso electoral. Hasta le ganó en la interna Cafiero, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos, sorpresivo. Néstor Kirchner, que de intendente de Río Gallegos llega a la presidencia. Había como una expansión territorial del peronismo que prestaba atención a esos satélites que estaban en el interior, que crecían y venían con ideas renovadoras. Te puede gustar Menem o no, te puede gustar Néstor o no, pero los dos llegaron del interior a establecerse con poder expansivo a nivel nacional acá en Buenos Aires. Pero a partir de ese momento, como que se centralizó mucho el poder en el área metropolitana. Los intendentes del conurbano pasaron a ser, yo te digo, los del primer y segundo conurbano, como pequeños gobernadores con mucho poder. Y se olvidó un poco del resto del peronismo. Sí, de tu análisis coincido plenamente. De hecho, Néstor Kirchner, que fue intendente, fue el único presidente de la historia argentina electo por los votos, que fue intendente, y el único, incluyendo Duhalde, que también fue intendente, no electo por los votos, pero Néstor fue el único que fue intendente de un municipio del interior recontra profundo. Sí, Río Gallegos, o sea, lejísimo, exacto. Claro. Y él trajo esa impronta de lo que significa la cercanía. Porque hoy, el siglo XXI, en cualquier país desarrollado del mundo, el rol del gobierno local, que es donde se define si tenés agua, si tenés cloaca, si hay laburo, si hay desarrollo industrial, si hay jardines maternales, escuelas técnicas, si hay universidad, si hay conectividad a internet, si hay acceso a la vivienda, si hay una estética en el espacio público. Todo lo que pasa en el pueblo, en tu ciudad, lo define el gobierno local. Entonces, me parece que el peronismo y en general la política en la Argentina está cometiendo un error garrafal, que es concentrarse en lo que sucede en el AMBA, en ese gran espacio poblacional, pero muy pequeño en superficie, que obviamente le terminamos dando la espalda a la sociedad. No es casualidad que haya ido tan poca gente a votar, además del hartazgo de la pandemia. También tiene que ver con que el pueblo, las comunidades no se encuentran representados en este momento por la política. Claro. Y nosotros creemos que promover el arraigo... Mirá, Argentina tiene, para redondear, 2.300 municipios. El 98% de esos municipios tiene menos de 100.000 habitantes y cada vez tiene menos. Esto es fruto del desarraigo constante del 98% de los pueblos y ciudades de la Argentina, que van a las grandes ciudades, que son solamente el 2%, a buscar las oportunidades que el Estado, que su comunidad, que su pueblo no le brinda, que se quedó en el tiempo porque le dimos la espalda. Entonces, le estamos hablando solamente al 2% de los 2.300 municipios que tiene la Argentina, y 2% que tienen más de 100.000 habitantes. Si hablamos de más de 1 millón de habitantes, son el 0,5% de los municipios de la Argentina. Ahora, Paco, ¿vos pensás que el kirchnerismo se dejó ganar por lo ideológico? Yo te digo esto porque a mí me daba la impresión, sobre todo en el último tramo del gobierno de Cristina,
estoy hablando 2013, 2015, donde Cristina había mucha cadena nacional, mucho acto a la militancia, y a mí me daba la impresión como periodista, como analista, que se preocupaba más en hablarle a esos 1.000, 2.000 pibes que estaban, que eran los militantes, que tienen todo el derecho a hablarle, y se olvidaba de hablarle al resto de los argentinos. O sea, como que en un momento la ideología pesó más que la gestión. No sé si lo entendés. Sí, la gestión hasta el final del gobierno de Cristina, si uno analiza lo que pasó después e incluso en este momento, fue, creo, de lo mejor que me tocó a mí generacionalmente vivir en términos de eficiencia de la gestión e implementación de políticas públicas en los territorios. ¿Vos estás hablando de 2011, 2015? Hasta el 2015, exactamente. Pero perdieron en el 2015. Perdimos en el 2015, pero por esta cuestión que recién estábamos analizando. Hoy el peronismo, el Frente para la Victoria, el Frente de Todos, focaliza sus posibilidades electorales en una sola región pequeñísima de la Argentina, pero muy populosa, que es la tercera sección electoral. Si en la tercera sección electoral nos va bien, prácticamente tenemos garantizado el gobierno nacional y provincial. Con un poquito más de la primera sección electoral y algunas provincias del NOA, NEA y algo de la Patagonia, con eso cierra. ¿Qué pasó en el 2015? Error de cálculos, error del sistema. Perdimos Lanús, un municipio imposible para el peronismo de ser perdido. Perdimos Quilmes y en la primera sección, también del conurbano, perdimos 3 de febrero. Un territorio también, Hugo Curto, imbatible, imposible. Bueno, se perdió, porque cambió la lógica, estamos en el siglo XXI, ya la narrativa y la gestión y lo que uno propone tiene que ser diferente. Solo por eso perdimos el gobierno nacional, provincial y la oposición gobernó nación, provincia y ciudad de Buenos Aires. Y ahora nos pasó lo mismo. Cuando uno analiza el mapa, la provincia de Buenos Aires, salvo un putito chiquitito, que es la tercera y la primera, y parte de la primera, pintado de azul, todo el resto pintado de amarillo, y cuando uno ve el mapa de la Argentina, salvo algunas provincias del NEA y del NOA, que fueron hazañas, como el caso de Capitanich en Chaco, el resto, hasta provincias impensadas de la Patagonia, entre otras Santa Cruz, se perdió. Ahora, yo voy a abrir las preguntas a la mesa, pero desde la oposición, o algunos dicen, bueno, fíjate, ganan en el conurbano y ganan en las provincias más chicas que dependen mucho de la asistencia estatal, donde los niveles de producción son bajos. Las provincias o la zona, de hecho el interior de la provincia de Buenos Aires, donde sos vos, donde están los sectores productivos, la gente que se siente atosigada por los impuestos, que no se siente privilegiada o atendida, ahí pierden. Y vos cuando mirás el mapa, algo de razón hay en eso también. Pero ¿no? Absolutamente. Creo que es más profundo incluso que una cuestión fiscal que, por supuesto, yo creo que hay que discutir todo en la Argentina. Pienso que la política todavía no se animó a entrar al siglo XXI. Insisto con esta idea de que el siglo XXI la política tiene que animarse a redistribuir el poder. No se puede definir todo desde los palacios de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que acordar con los gobernadores y con los intendentes y coordinar con esos 3 poderes territoriales, porque además somos un país federal, no es un país unitario, y es una superficie muy extensa, con mucha diversidad productiva, climática. La potencialidad que tiene la Argentina es infinita. Ahora, ¿qué estamos discutiendo? Todos los días la noticia es qué va a pasar con el acuerdo del fondo, si hay reservas en el Banco Central, la brecha entre los dólares paralelos. Y la gente no quiere escuchar eso, no le interesa. El pueblo argentino quiere escuchar si va a haber más universidades para que sus hijos puedan ir a la universidad en el pueblo o región donde viven, si vamos a recuperar los ferrocarriles, qué va a pasar con las vías navegables para mejorar nuestro esquema de exportación, si va a haber más rutas y autopistas, si se va a poder conectar a Internet por fibra óptica a buena calidad y a buen precio. Mejorar la calidad educativa. Mejorar la calidad educativa, si va a haber más jardines maternales para que las mamás puedan laburar. Si en cualquier pueblo es un centro de salud donde podés parir a tus bebés como corresponde y te enseñan a dar la teta, parece una pavada, pero en un país donde tenemos casi el 50% de la población debajo de la pobreza prácticamente, con mucha problemática de acceso a los alimentos, los 2 años que una mamá, o el tiempo que una mamá le puede dar la teta a los hijos e hijas, es central. Y esto no forma parte de la agenda de la política. Entonces, estamos hablando de cuestiones teóricas, de macroeconomía, que nadie entiende ni quiere entender, en vez de estar pensando en la agenda de lo que las comunidades, de los pueblos, las familias necesitan todos los días. ¿Va a haber más laburo? ¿Mi hijo se va a ir de donde vive porque no tiene oportunidades? ¿Se va a poder construir su casa? ¿Va a poder tener un proyecto de familia? ¿Vamos a poder producir alimentos en los territorios localmente?
con Paco, cuidado para la salubridad. Todo esto que nombraste vos es un proyecto de país, y es algo que Bueno, en general es eso, y se está hablando poco de un proyecto. Muy poco, y Se habla es siempre, horizontal siempre saltamos sobre la coyuntura, y es horizontal a toda clase política, a toda la dirigencia Exactamente, política. entonces creo que este es un momento, ¿no? Primero hubo una pandemia, más allá del resultado Sí. electoral, que perdimos definitivamente. Hubo una pandemia. Es difícil encontrar registros en la historia que te hablen de algo parecido a lo que sucedió con la pandemia. Es una oportunidad extraordinaria. ¿Quién te va a discutir que después de una pandemia tenés que revisar la organización geográfica de la Argentina, la organización territorial, productiva, Sí, claro. el valor agregado, que tenés que invertir de verdad en logística? ¿Quién lo va a discutir? Cuando se habla de los grandes acuerdos, el famoso pacto de la Moncloa, no puede ser que sea para ver si estamos de acuerdo o no con acordar con el fondo. Sí. Acordemos... ¿Qué periodo de gracia nos va a dar el fondo? Parece ser el gran acuerdo de la política. ¿Por qué no Claro. acordamos en 10 años si vamos a recuperar los trenes, si vamos a fortalecer nuestra línea de aviación para que haya más rutas entre las provincias argentinas? ¿Pero ¿Qué falta autopistas idea o egoísmo político? Hay mucho encierro. Sí, hay un poco de todo. Hay un poco de todo y Porque por puede ser falta de soy ideas, parte de claro, eso, pero puede ¿no? ser falta de ideas, pero para ahí alguien como vos dice, mira, está esto, muchachos, acordemos, y por ahí, dentro de tu espacio y del espacio de enfrente, de la oposición, dice, no me conviene acordar ahora porque está Alberto, porque está Kicillof. O sea, Sí, puede pero pasar eso también. Pasa y de hecho cuando uno observa desde esta mirada del interior federal de la Argentina los actores centrales de la política, digamos, se ha transformado en una política porteñocéntrica. Claro. Y esto no es en desmedro del porteño, de hecho yo soy porteño, sino que no puede reducirse a eso porque en definitiva lo que está pasando es que no resolvemos un conflicto que en la Argentina tiene 200 años, donde las élites de la ciudad de Buenos Aires, cerca del puerto, tienen las baldosas lustradas, Sí. pero a 60 kilómetros el intendente tiene que salir a endeudarse para pagar los sueldos porque no llega ni siquiera a pagar los sueldos, no te digo a hacer cloaca, agua corriente. Tienen que venir a pedirle al ministro de Obras Públicas de la Nación, el intendente de Jujuy, que le financie un cordón cuneta para un barrio. Entonces hay que rediscutir la Argentina. Claro, exactamente. A ver, chicos de la mesa, lean. Paco, yendo a medidas concretas que tomó este gobierno este año, el famoso cepo a la carne, el cepo a las exportaciones de carne, el presidente lo decidió en mayo, y si bien fue flexibilizado de a poco, sigue vigente. ¿Vos crees que esa medida fue tomada también sacrificando distritos del interior del país para conservar los votos del conurbano bonaerense? Ninguna de las dos cosas. En realidad se sigue pensando que decisiones tomadas en los palacios del poder, en los grandes centros de poder, incluso en algunos casos acordadas con los 4 o 5 representantes de ciertos monopolios, porque ese es otro de los grandes problemas de la Argentina, lo ha dicho hasta el propio jefe de gobierno de la ciudad. El problema es la concentración, los monopolios. Pensar que acordar con 3 o 4 formadores de precios, monopolios o como uno quiera llamarlo, que los precios se van a estabilizar en toda la Argentina, es realmente, digamos, infantil. Areco no llegaron, que estamos a 110 kilómetros, no llegó ningún acuerdo de precios y no llegó a ningún municipio del interior. Hay que trabajar más, hay que conformar mesas locales, regionales y además las prohibiciones y restricciones ya sabemos lo que genera. Son coyunturales de corto plazo y ahora están aumentando la carne otra vez. Nosotros hemos propuesto y presenté un proyecto de ley en el Senado de la provincia que nadie atendió, ni siquiera mi fuerza política, de que cada territorio, por lo menos donde se produce ganado, donde se trabaja con carne fresca, porque el problema principal también lo tienen los productores, tengan inversión, financiamiento desde el Estado para que haya plantas de faena en los territorios, que cada municipio tenga un frigorífico y que estén dadas todas las condiciones para que los que producen ganado en ese territorio tengan cercanía para faenar y tengan cercanía para producir. Y Paco, que además la medida esta del cepo a la carne, ¿cómo perjudicó a los productores en forma concreta y a dirigentes peronistas del interior del país que buscaban reelegirse? Toda la política productiva afecta permanentemente al productor porque la diferencia entre lo que percibe el productor, que se rompe el lomo laburando, y muchas mujeres del trabajo rural también, y lo que paga el consumidor, que somos todos nosotros en la góndola, es abismal. A veces llega a 10 veces la diferencia, esa brecha de la que tanto se habla. Nos volvemos locos con la brecha del dólar. Y la brecha entre lo que cobra un productor
y lo que paga el consumidor, es decir, los dos terminan afectados, cuando perfectamente eso se puede resolver en el territorio. Tenemos mercado concentrador de alimentos en un solo lugar, por lo menos a la redonda de la provincia de Buenos Aires, que es el mercado central. Uno solo. Tendríamos que tener por lo menos un mercado concentrador regional en cada región. Sí, pensado en la década del 70, porque el mercado central fue inaugurado creo por la dictadura militar, si no me equivoco. Exacto, y además me acuerdo que el primer... Y fue pensado para descentralizar los mercados de la ciudad de Buenos Aires hacia un lugar... Y quedó ahí nomás. Quedó ahí, claro. Me acuerdo que el primer contagio que llegó a Santa Fe fue un comerciante que tenía una verdulería que se venía con el camioncito al mercado central para proveerse de frutas y verduras. Para vender en Santa Fe. Era una locura, que seguramente a 10 kilómetros a la redonda producen fruta y verdura. Claro. Entonces también hay que trabajar la producción local, no solamente es soja, trigo y maíz la Argentina. Hay productores frutihortícolas muy fuertes que no tienen acceso a créditos para... Sí, y también hay que tocar resortes de poder establecidos y en eso el peronismo también tiene cierta complicidad. Sí, te doy el ejemplo, vos recién decías, tenemos que volver a recuperar los ferrocarriles y ahí te espera una gran discusión con Hugo Moyano, por ejemplo, sí, con pero, los camioneros. Sí, es una discusión fuerte. Sí, será fuerte, pero no puedes... La verdad que no me permito analizar ni un segundo que eso pueda interferir en un desarrollo ferroviario en la Argentina. No. ¿Vos crees que, digo, no? Si fuera así, bueno, vámonos a casa. Casi que nos tenemos que retirar. Sí. Pero lo cierto que además de esto, ha pasado algo extraordinario en este momento en la Argentina. Se vencieron todas las concesiones ferroviarias de carga y de pasajeros después de 25 o 30 años. Se venció la concesión de lo que se llama hidrovía, es decir, nuestras vías navegables. Es una oportunidad extraordinaria para que la Argentina desarrolle un programa logístico nacional. Conectar las vías navegables de norte a sur, porque eso no sucede todavía. No hay una autopista navegable que conecte Tierra del Fuego con Rosario. Tienen que salir de la Argentina para volver a entrar. Los puertos, que tampoco están conectados, depende de un intendente o un gobernador la capacidad y el financiamiento para dragar desde el puerto hasta la traza de la vía navegable. Y desde el puerto, los ferrocarriles con mercados concentradores de alimentos, todo ese circuito en base a la potencialidad productiva de la región, con universidades que formen profesionales en el potencial productivo de la zona. No es lo mismo una universidad en Neuquén que produce energía que una universidad en el norte bonaerense donde se producen alimentos. ¿Dónde está la agenda de nuevas universidades vinculadas con esto? Para generar arraigo, para fomentar un esquema logístico. Y además, obviamente, eso va de la mano con transporte carretero, autopistas, rutas, donde jugamos todos al final. También tiene que ver eso, que a veces se crean universidades para que los chicos tengan una oferta para tener cerca de sus domicilios, para tener una educación de grado, terciaria, y lo más barato es ofrecer carreras humanísticas. Y muchas veces se cae en ese error estratégico. La universidad está bien, la abrís, el hecho político de tener una universidad en un pueblo está bien, y después la oferta académica que tiene no tiene nada que ver con las necesidades que tiene, como decís vos, quizás la demanda laboral de la región, ¿no? Por eso, Daniel, es central esta discusión, esto que estamos diciendo acá. ¿Dónde está ese debate en la Argentina? ¿Dónde está la agenda de política universitaria para la Argentina para los próximos 10, 20 años, no para mañana? Para los próximos 10, 20 años. ¿Qué universidades hay que crear en las distintas regiones de la Argentina y qué carreras estratégicas tienen que enseñar? ¿Y qué presupuesto se necesita para ir llevándolo adelante? Eso se acuerda y gobierne Cambiemos o gobierne el peronismo, se respeta. Ese es un acuerdo al cual perfectamente podríamos llegar. Sistema logístico, el programa ferroviario. Bueno, ¿qué formaciones, qué líneas, cuáles recuperamos para la carga, para pasajeros, en un país que necesita conectividad? ¿Cuánto tardamos en conectar hasta el pueblo más pequeño de 500 habitantes en el lugar más perdido de la Argentina, pero que seguramente por ahí producen pimentón o producen aceite de oliva o lo que sea, y pueden vivir en ese lugar produciendo alimentos? Este es el debate que hay que dar. A ver, Antonella. Paco, en una oportunidad mencionaste que en el Frente de Todos hay una mesa chica cerrada en donde se toman todas esas decisiones y que ya Cristina no quiere ocupar una cierta centralidad. Para vos, ¿quién debería ocupar ese lugar para poder reconstruir la unidad del bloque y rearmar también la agenda política? Mirá, sea Cristina, Alberto, Máximo, Massa o todos los nombres referentes que conocemos que forman parte de esa mesa del Frente de Todos, no pueden encerrarse a definir todas estas cuestiones sin que se fomente un profundo debate y definición, porque debatir podemos debatir 5 años, no, debate y definición.
hacia dónde queremos que vaya la Argentina, cuál es la agenda para la provincia de Buenos Aires. Y una vez definida, salir a compartirla con el resto de los actores políticos para ahí sí hablar en serio de cuáles son los grandes acuerdos a los que puede llegar la Argentina. No me parece tan difícil poder acordar estos puntos. En otros discutiremos. No nos vamos a poner de acuerdo si estuvo bien o mal el endeudamiento del gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a estar años. Nosotros vamos a decir, nos endeudó Macri y Macri te va a decir, también recibimos, pagamos claro, la deuda de ustedes. Claro. ¿Y a qué llegamos con eso? A nada. Esa deuda está y algo hay que hacer. ¿Vos decís que es la discusión no se abre al resto del bloque? No, no se abre. No se abre. No se abre y bueno, yo me alegro y les agradezco que me inviten a poder venir y exponerlo con sumo respeto. No rompo con mi participación en el espacio político en el cual vengo militando hace mucho tiempo, pero sí creo que es un momento, ojo, lo venimos diciendo hace mucho, sí. Ahora parece que entró. Bueno, es un momento central para hacer estos planteos y además el electorado, que es el que nos está escuchando o al quien le queremos hablar, si verdaderamente creemos en el rol de la política, tenemos que explicarle lo que están esperando de la política, que creo que no es lo que está sucediendo hoy en la agenda. Cuando comenzamos a hablar, arrancaste planteando este problema que tiene hoy el oficialismo, uno dice kirchnerismo frente a todos, de esta idea de centralizarse mucho en el área metropolitana, no en el conurbano. Paralelamente, te pregunto si no crees que del lado de enfrente, Juntos por el Cambio, entendió un poco antes esa lógica de la distribución de ir por otras provincias, otras áreas, ir a trabajar sobre un discurso que represente a esos sectores. Totalmente, pasó algo increíble. El Frente de Todos... O sea, mientras ustedes se cerraban, Juntos por el Cambio se abría. Nosotros que tenemos una tradición y una columna vertebral que es el peronismo, que es un movimiento nacional, basta leerlo un poco a Perón para entender su mirada estratégica nacional y global, como para terminar encerrándonos en candidatos, actos, políticas públicas, protagonistas, definiciones, actividades en el núcleo más pequeño, es un 0,5% de la superficie de la Argentina. Ahí se resuelve todo lo que es hoy el peronismo o el panperonismo. Cuando venimos de un movimiento nacional, vos mencionaste dos grandes referentes, uno que vino de La Rioja, otro que vino de Santa Cruz, y también nosotros tenemos como base todo lo que fue la impronta federal. Sí. Y un partido vecinalista porteño, porque eso fue el PRO, hoy es un movimiento nacional que ha incorporado radicales, que ha incorporado... es un partido de cuadros, no un partido de masa. Yo siempre señalo eso, que es que para la política argentina, acostumbrada a ser gobernada, cuando tuvimos democracia, por partidos de masa, el radicalismo o el peronismo lo son, con un origen nacional, popular, de afiliación, de participación masiva. Un partido de cuadro, como es el PRO, llega al poder. Y eso es una novedad para Con capacidad de movilización también. También. Porque han tenido una enorme capacidad de movilización y además hoy tienen presencia y gobiernan muchas provincias del interior de la Argentina estratégicas, centrales, han tenido resultados extraordinarios en alguna de esas provincias y va a ser muy difícil para el Frente de Todos evitar que se consoliden gobernadores o gobernadoras de Cambiemos en esas provincias y va a ser muy difícil si no hacemos un cambio sustancial en la agenda, en la narrativa, en los perfiles, en el debate, en las candidaturas, que podamos transitar el camino hacia la continuidad y la verdad que nosotros no podemos no liderar lo que necesita el siglo XXI, la pospandemia, lo que era la justicia social, una de las tres banderas principales, hoy es la igualdad. Quien vive en una localidad rural de 300 personas tiene que tener los mismos derechos de quien vive en Recoleta. Ese es el desafío del peronismo del siglo XXI. Paco, ¿le planteaste todo esto al presidente Alberto Fernández en privado? En privado, en público, lo hemos invitado a participar. ¿Y qué te contestó? Le encanta. Le encanta. Bueno, aspiro a que esto se transforme en políticas públicas. Y más que políticas públicas es la decisión de cambiar el sentido que le hemos dado a nuestra fuerza política, principalmente del 2011 en adelante. Ahí empezamos a encerrarnos y cada vez más. Veremos. La última, Paco, te llevo al terreno netamente electoral, que bueno, soy periodista y me gusta hablar de esto. Sí. El otro día hablábamos con Carlos Fara, ¿no?, sobre que Juntos por el Cambio tendrá su interna en el 2023, pero tiene algunos referentes que asoman como posibles candidatos presidenciales. Y a mí me cuesta encontrar en el peronismo hoy otros candidatos. O sea, decir, bueno, che, en el interior puede ser este. Se hablaba de Uñac, el otro día lo nombró Carlos Fara acá, y yo le decía, pero Uñac es sumamente desconocido para el público de la provincia de Buenos Aires, ¿No están pagando también este encierro o esta idea de centralizar todo en el conurbano
con esto? Sí. Con la falta de aparición, como un Néstor Kirchner, un Carlos Menem que damos como Exacto. ejemplo. Dos cosas. Por supuesto, yo me niego a que los candidatos, y si bien desde nuestra fuerza lo hemos dicho muchas veces, hicimos exactamente lo contrario, que los candidatos se definan en los sets de televisión. Sí. Sí, se definen en los sets de televisión. Si es rubio, de ojos azules y es lindo, va a ser candidato. No importa lo que plantee. Si da bien, como se si dice. da bien, claro. en esa mesa chiquita, Sí. a ver cuánto mide tal, cuánto Claro. mide cuál, cierra. Bueno, eso está en las antípodas de lo que muchos pensamos que debería ser la metodología de definición de agenda y de candidatos. Para definir candidatos hay que poner arriba de la mesa las distintas propuestas que cada candidato tiene, qué quiere representar, qué proyecto plantea, y a partir de ahí, que por supuesto se dirima en elecciones abiertas, en primarias, se vaya definiendo el rumbo. Y esto no ha sucedido. Entonces, bueno, no importan los nombres, si es conocido o es desconocido. Importan las propuestas que se pongan arriba de la mesa. Y algunos dicen, no, esperemos. No, es verdad, la gente no quiere hablar de elecciones del 23. Yo no estoy hablando de elecciones. Pero si queremos modificar el rumbo de manera sustancial, ahora hay que empezar a dar ese debate. Y el final del camino será la elección del 23. Paco, muchas gracias por tu visita. La verdad, muy útil la charla, muy entretenida. Igualmente. Bueno, vamos a hacer un hombre de corte. A la vuelta vamos a hablar de educación. Tus hijos están terminando el ciclo lectivo, seguramente con alegría, pero mirá para atrás. Este año, el año anterior, la pandemia, el abuso de la educación a distancia. Hay graves secuelas en el futuro y en la calidad educativa que reciben nuestros hijos y hay que mejorar. De eso vamos a hablar con un especialista. Ya volvemos. Segundo bloque de Hoy Nos Toca, vamos a hablar de educación, ¿no? Hoy es feriado, llega fin de año, terminan las clases. Fue un año difícil para los chicos, para los alumnos, un año muy difícil también para los docentes y también para las familias. Yo creo que estos últimos 2 años las familias revalorizaron mucho el rol que tiene la escuela, porque tuvieron que llevar de alguna manera la escuela a su casa. Los chicos no estaban preparados para estudiar a distancia, los docentes no todos estaban preparados para dictar clases a distancia, las escuelas no están preparadas, la falta de logística, y ahí estuvo la presencia muy fuerte de los padres que se convirtieron en un actor importante, por lo menos para que este tránsito educativo de la pandemia no sea tan malo, más allá de las malas decisiones que se tomaron desde la gestión gubernamental. Bueno, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia se dedica a seguir temas relacionados con la educación desde el tercer sector y está con nosotros Sebastián Pilo, que es abogado y director de esta ONG ASI. Sebastián, gracias por estar. Buenas noches. Bueno, es esto, ¿no? La verdad que si veníamos mal en educación hasta el 2020, post pandemia yo creo que estamos en uno de los peores momentos de la educación argentina. Sí, a ver, estos 2 años fueron una tragedia a nivel educativo. Hoy por hoy tenés 1.800.000 niñas y niños en riesgo serio de abandono escolar. Claro. Cada año en Argentina, prepandemia, abandonaban 360.000 chicos, sobre todo el secundario. Hoy tenés 1.800.000 pibes en riesgo según datos oficiales. Eso es gravísimo y eso se dio por una serie de factores, algunos explicados por el contexto de emergencia y otros explicados por la falta de respuestas adecuadas frente a ese contexto. Vos sabés que la deserción escolar que tenía Argentina, sobre todo en escuela media, que te hacía ese número que vos dabas de 300 a 500.000 pibes, te ponía entre los países con mayor deserción escolar de la región. Pero si se confirma que este 1,5 millones, 1.800.000 de chicos dejan la escuela, te eleva ese porcentaje a un 15-18%, que te pone aún por encima de países de Centroamérica, caso República Dominicana, por ejemplo, en cuanto a deserción escolar. Es muy grave la situación. Es muy grave, está muy relacionada con el contexto, porque obviamente la escuela no puede contra lo que sucede en el mundo y en nuestro país en particular, y si vos tenés entre un 50 y un 60% de los pibes bajo la línea de pobreza, y eso afecta especialmente a los adolescentes, bueno, obviamente en un contexto en donde las escuelas estuvieran cerradas tanto tiempo, donde la educación no se pudo brindar a través de medios alternativos como la educación virtual, ahora podemos hablar de la situación de las notebooks. Bueno, frente a eso,
el abandono es la respuesta natural de los pibes que están en tercero, cuarto, quinto año, que salen al mercado de trabajo a suplir la situación socioeconómica, que no pueden reconectarse con la escuela porque después de tanto tiempo de desconexión lo que ocurre es que se les dificulta eso. Bueno, el Estado ahí tenía que intervenir muy fuertemente, tenía que asegurarse de que cada pibe que estaba alejado de la escuela como infraestructura no esté alejado de la escuela como proceso de aprendizaje acompañado. Y no estuvo como se necesitaba. Si bien hubo un indicio a principio de año donde el presupuesto del plan Juana Manso, que es el de Conectar Igualdad para entregar computadoras, se amplió el presupuesto en más de un 100% para poder salvar esta brecha digital con todos los chicos que no podían recibir educación de forma virtual. Sin embargo, no se llevó a la práctica porque esas computadoras hoy no han sido entregadas. Sí, es así. O sea, el gobierno reconoció a principios de año que había un déficit de entrega de computadoras de más o menos 1.600.000. Necesitaba entregar 1.600.000 computadoras. Dijo, bueno, vamos a entregar 600.000 este año, 1 millón el año que viene. Pasaron 11 meses de eso y puso el presupuesto, o sea, como vos decís, se incrementó el presupuesto para que se pueda hacer frente económicamente a esas compras. Pasaron 11 meses de eso y se entregaron el 4,3 a 15 días, ahora lo actualizaron al 7, el 7% de las computadoras que estaban previstas. Con el año escolar ya... Con el año escolar ya terminado. Terminado y cuando la primera parte del año, salvo en la Ciudad de Buenos Aires, todas las escuelas del país se educaban a distancia, o sea, que hacía mucha falta tener computadoras también. En un contexto en donde además la gente más pobre no tiene acceso a la computadora. En un estudio que se hizo... Aparte también de la conectividad. Pero había escuelas de Santiago del Estero, incluso acá en la provincia de Buenos Aires, donde hay un solo celular por familia. Y en ese celular entraban los deberes de los pibes. Aparte de que el celular no es un aparato tecnológico que esté adecuado para poder estudiar y para poder desarrollarse. Pero le mandaban los deberes, le mandaban algunos trabajos y la mamá desde su propio celular. Y además no todas las casas tienen 2 o 3 computadoras. Por ahí tienen una y en esa tiene que trabajar el papá, la mamá y los chicos. Mirá, es muy difícil este contexto. El dato ahí, y muestra la gravedad de la desigualdad educativa que se vive en Argentina, el 60% de los pibes que van a escuelas de gestión estatal no tuvieron durante la pandemia el recurso de una computadora propia de la familia disponible para acceder a la educación. Ese dato en escuelas de gestión estatal. En escuelas de gestión privada baja al 20%. Imagínate el nivel de desigualdad. En escuelas de gestión privada, el 80% de los pibes tienen una computadora disponible todos los días para poder acceder a la educación. El 60% de los pibes no la tienen en las escuelas de gestión estatal. Claro, aparte también se intentó salvar esta falta con la entrega de cuadernillos en diferentes instituciones en donde los chicos no tenían las computadoras. Sin embargo, hay algo que acá no se tuvo en cuenta, que los chicos perdieron ese vínculo que se trató de sostener durante la cuarentena, tanto de la relación docente-alumno, para poder tener el ida y vuelta y ese seguimiento pedagógico, que haciéndolo de forma autodidacta en la casa también se perdió y es tiempo perdido, no se recupera. Es que los cuadernillos son un recurso válido cuando vos podés hacer acompañamiento desde la escuela. Esperar que las madres, los padres sean los que suplan el rol docente, las estrategias pedagógicas que solo un docente puede implementar, bueno, es muy difícil. Hay hogares que lo han hecho mejor, hay hogares que les ha costado mucho, pero el resultado es ese. El resultado es, bueno, tenemos 1.800.000 pibes o 1.500.000 de esos 1.800.000 que estarían en la escuela y ahora probablemente no están en riesgo serio de no estar, porque durante estos 2 años no se hizo lo necesario para que la escuela contenga a la situación excepcional que se dio a partir del contexto de pandemia. Sebastián, que se haya entregado solo el 7% de las notebooks este año de las que se tenían que entregar, revela una subejecución presupuestaria. ¿Cuál es el responsable político? Los 2 ministros de Educación, hablo de Nicolás Trota hasta mediados de septiembre y del actual Jaime... Sí, o sea, el Ministerio de Educación lo que argumentó es que tuvo un problema con la entrega por parte de las empresas, pero lo cierto es que al día de hoy tenés el 22% del presupuesto total ejecutado. Es decir, el 78% del presupuesto no se ejecutó. Por supuesto, la gestión supone resolver obstáculos. Alguno de los obstáculos es las empresas me demoran en la entrega de las computadoras. Sí, seguramente habrán tenido ese obstáculo, pero ese obstáculo tenía que ser resuelto, sobre todo en un contexto de emergencia como el que tenemos y después de tantos meses en donde las herramientas que puede tener un ministerio para resolver ese problema debían ser suficientes. ¿Cuál es la respuesta que te han dado desde el gobierno?
No, la respuesta que tenemos oficial es, bueno, estos son los datos y las demoras se explican por demoras de las empresas en la entrega. Pero es una respuesta que a diciembre de 2022, con casi 2 años de pandemia después, resulta inaceptable, o al menos una confesión del fracaso de una gestión en el único punto que era importante garantizar, que es, bueno, están los pibes en sus casas y necesitan conectarse con sus docentes virtualmente, vamos a proveerle de las herramientas de equipamiento y de conectividad para que eso ocurra. Los resultados de las pruebas a aprender son también un resultado de esta situación. Sí, eso es más estructural, ¿no? Probablemente estos años no hayan ayudado, pero seguramente la explicación viene de larga data. Es que cumple otro rol, esto te lo dicen los especialistas. Por ejemplo, en las pruebas TERCE que se tomaron en el 2013, midieron por primera vez el avance o la ayuda pedagógica que podían tener el uso de las computadoras en el aula, porque por primera vez países de Latinoamérica tenían computadoras en las aulas. Salvo el plan Ceibal, que se aplicó en Uruguay con mucho éxito, donde demostraba que los chicos aprendieron mucho más, o un poco más, no mucho, un poco más. En el resto de los países no demuestran que efectivamente una computadora mejore los aprendizajes del chico. Sí cumple con otro rol, que es en una familia carenciada tener una netbook que le permita al chico ingresar a internet, y eso es una ventana al conocimiento autodidacta de cada pibe, ¿no? Que igualmente creo que también los avances tecnológicos te obligan a poder tener una formación Pero temprana, porque claro, hoy todo está atravesado sí, por la virtualidad y por la tecnología. Sí, esta es la contracara, ¿no? Porque estamos hablando de las notebooks. Ahora, las notebooks sin acceso a Internet tampoco tienen, hoy por hoy, en este mundo, sin demasiada utilidad. Y el acceso a Internet sigue siendo un problema, no solamente en zonas rurales, sino en los barrios populares de las grandes urbes de nuestro país, en donde las empresas de Internet se niegan a proveer el servicio y el Estado no está cubriendo, a pesar de la declaración de Internet como servicio público, no está cubriendo esa falta, con lo cual, aún aquellos casos en donde tienen el acceso al equipamiento, si no se provee acceso a Internet, eso no es una solución. Las familias de los barrios populares habitualmente acceden a Internet a través de los datos del teléfono. Ese no es una herramienta como para seguir un proceso educativo, digamos. Puede servir para contestar el WhatsApp, pero no nos sirve para el seguimiento educativo. Entonces, a la par de que se necesita una inversión muy fuerte en equipamiento, se necesita una inversión muy fuerte en acceso a conectividad. Hoy por hoy, el 50% de las escuelas del país prácticamente no tienen acceso a Internet. El Gobierno Nacional se propuso resolverlo el año que viene. Esperemos que eso se resuelva. ¿50% de las escuelas del país no tienen acceso a Internet? 22.000 escuelas que necesitan acceso a Internet y no las tienen. Vos sabés que uno de los problemas que tiene Argentina, en cuanto vos lo sabés esto, en cuanto al funcionamiento de su sistema educativo, es que tenemos normativa para todo. Tenemos buenas leyes, pero ninguna se cumple. Está la ley de financiamiento educativo que se sancionó en el 2006, decía que en el año 2010 3 de cada 10 escuelas tenían que ser de jornada completa. Estamos en el año 2021 y apenas el 11%, o sea, 1 de cada 10 escuelas es de jornada completa, de escuelas primarias. En el tema de formación y capacitación docente. La ley de 25864, que garantizaba 180 días de clase para los pibes, fue celebrada por toda la clase política en el 2003. Nunca se cumplió. Nunca se cumplió. La Ley Nacional de Educación, sancionada en el 2006, moderna, que venía a traer nuevas herramientas de trabajo para el aula, para los chicos, para los docentes, la participación comunitaria, no funciona. O sea, no funciona, no se aplica. O sea, tenemos buenas leyes que después la gestión no atiende otra puerta, porque por ahí pasa también el problema. Sí, y te sumo una, tenés la ley 26061 que viene a regular todo lo que es la política pública en materia de niñez, que dice que el presupuesto público destinado a niñas, niños y adolescentes no debe ser reducido, es intangible y establece el principio de absoluta prioridad en pos de ese público, y también tenés situaciones de incumplimiento de todo tipo respecto de la prohibición de reducir el presupuesto que está destinado a las políticas de infancia. Y esto se contradice un poco porque el año pasado y también se potenciaron también desde el gobierno los programas para programación para los jóvenes que recién salen de la secundaria para que puedan involucrarse en este campo. Sin embargo, la computadora es un material esencial y básico para poder desarrollarse en la programación y que puede impulsar y digamos, eliminar esa brecha de desigualdad que hay y que esto también se acentúa al no tenerla disponible. Sí, a ver,
Nosotros tenemos un problema de desigualdad muy grande en la Argentina. El exponente mayor de eso es la situación de pobreza infantil. Y la escuela, siempre dijimos, la escuela tiene que ser una herramienta para reducir los niveles de desigualdad. Cuando la escuela se transforma en una reproductora de esos niveles de desigualdad, porque forma a los que forman escuelas privadas mejor que en las escuelas públicas, porque acceden a educación en mejores condiciones los sectores socioeconómicos más pudientes en perjuicio de los sectores populares. Bueno, eso profundiza los problemas estructurales existentes respecto a una institución que tiene el rol de revertirlo. Por eso es especialmente grave, por eso es especialmente necesario duplicar los esfuerzos, no solo del Estado Nacional, de todas las jurisdicciones del país que tienen la responsabilidad sobre la educación, para que esa situación de desigualdad estructural empiece a ser revertida por la escuela y no profundizada. La última, Sebastián, ustedes siguen desde el tercer sector todos los programas educativos. Históricamente, el sistema educativo argentino funcionaba de manera como una administración binaria: el Estado, los gobiernos educativos y los sindicatos. Faltaban las familias. Con padres organizados, por primera vez que aparece como un grupo de padres, de familias que quieren terciar, quieren participar del debate educativo. ¿No crees que a esta altura del partido haría falta incorporar a los padres al debate educativo para hablar de todas estas cosas que vos decís, incluso desde el punto de vista del Contralor? Bueno, la participación de la comunidad educativa, incluyendo a los padres, incluyendo a los propios estudiantes, es imprescindible. O sea, la mejor democracia... Pero que no se quede en la escuela y en la cooperadora, sino que se quede en las decisiones trascendentales de la educación. No, por supuesto. O sea, las políticas públicas pensadas con la participación de la ciudadanía, con la participación de las personas afectadas, en este caso con la participación de las familias a las que impactan las políticas educativas, es imprescindible. Los estados provinciales de la Ciudad de Buenos Aires, el nacional, al momento de diseñar sus políticas, de implementarlas, de seguirlas, tienen que generar instancias de participación para que opinen las propias comunidades educativas, para que opinen los docentes, para que opinen las autoridades políticas, pero también para que opinen las y los niños que están siendo escolarizados y sus familias, por supuesto. Sebastián, gracias por tu visita. No, gracias a ustedes. Último corte en Hoy Nos Toca, ya volvemos, tenemos mucho más para contar. Último bloque de Hoy Nos Toca, Fondo Monetario Internacional. Vuelve la misión que no fue Martín Guzmán, vuelven los técnicos, funcionarios intermedios, y Alberto habló. Sí, la agenda hoy por hoy de la negociación con el FMI sea la mitad en Washington y la mitad en Buenos Aires. Hoy tuvimos un evento organizado en Washington, vía Zoom participó Alberto Fernández, un evento organizado por una consultora de riesgo político líder en Estados Unidos, Eurasia Group. Fue entrevistado por su director, Alberto Fernández. Y Alberto Fernández dijo que Argentina quiere cerrar con el FMI, no dio muchas más precisiones acerca de eso, pero un día antes habló un funcionario de Biden muy importante, Juan González, es el asesor de Biden para el hemisferio occidental, es decir, para América Latina. ¿Y qué dijo Juan González? Juan González dijo que Estados Unidos espera que Argentina y el FMI lleguen a un acuerdo sólido. Cuando uno dice sólido, ¿qué significa sólido? Bueno, es lo contrario de un acuerdo light. Es lo contrario de un acuerdo como el que buscaba Argentina sin reformas. Estados Unidos está buscando que Argentina corrija la macroeconomía y bueno, presente los números de cómo va a ser el horizonte económico de acá a los próximos 10 años. Y ¿sabés, Daniel, cuándo nos vamos a enterar un poco cómo es el horizonte que está trazando Guzmán de acá al futuro? El próximo lunes. ¿Qué va a pasar el próximo lunes? Ir al Congreso. El ministro Guzmán tiene que ir al Congreso, a diputados, a explicarle a los diputados del oficialismo y de la oposición cómo es su presupuesto 2022. Él ya había presentado en septiembre algunos lineamientos del presupuesto, pero bueno, uno entiende que luego de críticas del kirchnerismo, de Máximo Kirchner, entre ellos, a su proyecto de presupuesto, que los números hayan cambiado y también que hayan cambiado el calor de la negociación con el FMI. Bueno, el lunes va Guzmán al Congreso y se espera que el 16 de diciembre se vote en el recinto de la Cámara de Diputados el presupuesto 2022. ¿Por qué esto es importante? Porque seguramente los números que incluye ese presupuesto son números que ya se hayan acordado esta semana y las semanas anteriores con el FMI. ¿A qué me refiero? A tipo de cambio, a inflación del año que viene,
algún tipo de reformas que están esperando en Washington. Que esos números vienen con esta misión que hizo en las primeras reuniones previas, ¿no? Así es, así es. A mí me decían cerca del ministro de Economía que, bueno, que esta misión lo que iba a discutir eran números, justamente los detalles, el presupuesto, los números en concreto. Ya tenemos un par de señales del gobierno de que el gobierno está cambiando la política económica. Por ejemplo, el Banco Central empezó a devaluar más rápido, pasó del 1% mensual al 2,6% de devaluación, casi acompañando la inflación, una inflación que está en el 3,5%. Entonces ya el gobierno está acelerando la tasa de devaluación, que es uno de los pedidos que está marcando el FMI, y también cuidando más los dólares, no interviniendo tanto en el mercado de capitales. Bueno, son todos pedidos de Washington que el gobierno se está adaptando y que va a presentar en los próximos días. Gracias, Lean. La última cortita. Cristina Fernández hoy confirmó que va a estar en el acto del viernes en Plaza de Mayo junto a Alberto Fernández y Lula da Silva, y de esta manera va a reaparecer nuevamente de forma pública. La última vez que se lo había visto fue el 11 de noviembre y este mensaje lo acompañó en Twitter convocando a toda la militancia para el Día de la Democracia. Luego de la visita del ministro de Justicia Soria a la Corte Suprema de Justicia, donde criticó mucho a todo el Poder Judicial, los avances del gobierno sobre la Corte Suprema, sobre la justicia y en especial sobre la Corte Suprema son cada vez más notorios. Hace un ratito nada más, el diputado Leopoldo Moró, un kirchnerista acérrimo, pidió la renuncia de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Tema que mañana va a replicar muchísimo. Bueno, gracias chicos. Buen feriado. ¿Eh? Trabajaron. Ustedes se quejan, pero trabajaron bastante. Nos reencontramos mañana a 22 horas aquí en el canal de la ciudad. Gracias por haber estado ahí. Adiós.